pues cierta controversia, ya sea de algunos candidatos, de quienes impugnaban, del sector político, de un sector de la sociedad o de otro. Era indudable que estas resoluciones por la trascendencia pues iban a generar pues alguna polémica, incluso algunas inconformidades o críticas de unos o de otros. Finalmente pues ya concluye este proceso judicial, el primero, y pues concluye para algunos con muy buen sabor de boca y para algunos con muchas críticas. Incluso pues escuchábamos dentro de los mismos conclusiones que se emitieron en la sala superior, pues estos constantes llamados a afinar una infinidad de detalles que pues, costaron de repente sortearlos para tomar las decisiones adecuadas, y vimos pues, estas posiciones totalmente ambivalentes, se podría decir. Sí. Y obviamente el tema que mayor causó controversia pues ese fue los famosos acordeones, que pues ya lo vimos en estas últimas sesiones. Hubo un proyecto en el cual se planteaba una nulidad por este tema. Usted fue muy claro, incluso presentó pues una larga lista de cuestionamientos que no se respondían, decía, en este proyecto. Pero ya una vez concluido esto, ¿cuáles son los fundamentos por los cuales finalmente se decide darle validez a esta elección, no solo la de inicio, sino en general el proceso? ¿Por qué no aceptarlos? Pues la prueba de los acordeones, finalmente uno de los puntos que causó mayor tal vez polémica fue el hecho de exponer que los acordeones que se llegaron a presentar pues no era una prueba suficiente, no era una prueba válida para poder anular una elección. Claro. ¿Por qué no es una prueba válida? Néstor, lo primero que hay que decir es que la nulidad en materia electoral es una excepción. Es como, vamos a decirlo de alguna manera, es como un cometa, ¿no? Yo he visto en los 50 y pocos años que tengo de vida, o 50 y tantos, he visto una vez un cometa. Ya me doy a entender. Sí. Es algo que se llega a ver, pero es raro. A ver, en los últimos 30 años de existencia del tribunal, han habido 73 elecciones que han sido anuladas. 73 elecciones de 270,000 asuntos que ha resuelto el tribunal. Estamos hablando de un ínfimo porcentaje. La jurisprudencia del tribunal ha sido clara. Solamente se puede anular una elección cuando esté perfectamente acreditada la irregularidad y ésta haya sido determinante, es decir, para el resultado. Es decir, no es suficiente con que haya una irregularidad, sino que se tiene que, digamos, poder comprobar también lo que nosotros en materia electoral llamamos la determinancia. A ver, le voy a recordar la elección del año 2006. Yo en el año 2006 ya era secretario de esta sala y fui de los secretarios que redactó el dictamen de la presidencia, y le voy a decir por qué. Porque yo trabajaba con Alfonsina Navarro, que fue una de las redactoras del dictamen. A ver, vamos a recordar. En el año 2006, en una elección nacional empatada, se lo quiero hacer notar, empatada. 0.5 había de distancia entre primero y segundo lugar. Se comprobaron muchos hechos ilícitos, que son gravísimos, por cierto. Vamos a recordar, el presidente de la República se metió para favorecer a uno de los candidatos. Los empresarios del país hicieron una especie de coalición también, no sé si para favorecer, pero sí para perjudicar a otro de los candidatos. Se creó una campaña negra a nivel nacional pagada pues, por diferentes organismos y personas en contra de uno de los candidatos. Y pues ese candidato perdió. Y a pesar de todo lo que le acabo de decir, la elección de 2006 se validó. Y por cierto, no se concedió el recuento general de votos, lo cual
también, vamos a decirlo de alguna manera, fue algo muy particular. Es decir, no se abrieron más que el 12%, digamos 13% de los paquetes, ¿no? Y se pueden decir muchas razones y argumentos, probablemente válidos, pero no se abrieron más del 87%, no se abrió el 87% de los paquetes. Es decir, estamos ante una elección compleja, confusa y, le soy sincero, muy probablemente en la rayita de la validez. En esa elección, donde estaban plenamente acreditados todo lo que le acabo de decir, no se concedió ni el recuento, ni se anuló la elección. Y estaba empatada. La jurisprudencia del tribunal es tan importante en el tema de que tiene que estar perfectamente acreditada la ilicitud y que tiene que estar además, tiene que ser determinante, que ante la duda, digamos, se tiene que preferir la validez de la elección. Sin embargo, vamos a ver si estábamos en una circunstancia parecida en esta elección. ¿De acuerdo? Vamos a decirlo. Lo primero es, sí se presentó un proyecto que buscaba la nulidad de la elección. Es el primer proyecto en la historia del derecho electoral en la cual se trata de anular una elección nacional. El primero, nunca había pasado. Ahora, ¿qué decía el proyecto que se presentó? Que había habido una estrategia generalizada, nacional e ilícita, ¿no? Que había de manera determinante impactado en el resultado. Lo primero es, ¿con qué se trataba de acreditar? A ver, fíjese, la palabra que estoy utilizando es acreditar porque es muy importante hacerlo notar. Mire, esto no es de sentimientos, esto tampoco es de pareceres. Puedo yo opinar ideológicamente que no es buena la elección de jueces y magistrados por vía democrática, ¿de acuerdo? Pero mi ideología no debe ser importante para resolver. Tampoco puedo anular una elección con sospechas, ¿no? Así como dicen de algunas sopas de algunas bodas, que dicen que es sopa de creo que, ¿no? O sea, de creo que es de, ¿no? Bueno, tampoco puede ser la nulidad un creo que. Creo que esto que existió y creo que esto fue grave. No. Esto tiene que ser plenamente acreditado, tanto su existencia como el resultado. A ver, vamos a ver con qué este proyecto sorprendente, vamos a decirlo de esta manera, de anular esta elección. A ver, lo primero es con 3.188 acordeones, ¿no? Vamos a llamar acordeones estas hojitas con las que supuestamente se trató de inducir el voto, ¿va? Son 3.188 hojitas que ni siquiera eran, primero, nunca se usaron, estaban nuevas. ¿Ya me doy a entender? No eran hojitas que hubieran efectivamente circulado, eran nuevas. Estaban en el expediente estas hojitas nuevas y ni siquiera eran coincidentes entre sí. Había 51 tipos de acordeones en el expediente. Es decir, ni siquiera había correlación entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que en su caso podría acreditar la existencia de estos supuestos acordeones? Pues si usted se da cuenta, irracionalmente de esto solamente se puede inferir que existían los acordeones que estaban en el expediente. Ahora, con esto se podía acreditar que estos fueron los acordeones producidos a nivel nacional y que se entregaron a todas las personas que votaron y que estas personas fijaron su voto fundamentalmente por la presencia de estos llamados acordeones. A ver, ¿qué otras cosas había en el expediente? Algunas decenas, pocas decenas, de fotografías. ¿Y de qué eran las fotografías? ¿De gente votando con su acordeón? ¿Que hubiera sido algo más interesante? No. ¿De qué cree que eran las fotos? De acordeones también.
ya me doy a entender. Es decir, había más fotos de acordeones. ¿No faltó solicitar alguna prueba extra para acreditar precisamente la generalidad, la estrategia o el reparto masivo? Sobre todo porque pues era evidente entre propios extraños, incluso los mismos candidatos ganadores, hasta los mismos partidos, terminaron no negando la existencia de los acordeones, sino más bien defendiendo su Ahora, uso, vamos, porque finalmente era evidente el uso masivo. vamos a decir que, digo, todavía no he terminado de analizar las pruebas, pero, y la pregunta es muy buena, pero a ver, vamos a decirlo. La primera cuestión es, vamos a decir que hay indicios de existencia de los acordeones, ¿va? Ahora, ¿cuál era el efecto hipnótico que tenían estas hojitas en el electorado? Yo le doy esta hojita y usted va a votar necesariamente como le están diciendo. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? O sea, usted se va a encontrar ante la secrecía de la casilla, se va a encontrar usted frente a la boleta. Usted va a votar como quiera. A ver, ¿No hay alguna pero espéreme, porque necesitamos terminar un poco para que vayamos viendo paso a paso y retomamos otra vez la pregunta, porque de verdad sí es muy interesante esta pregunta, pero es para que vea usted cómo el contexto del expediente no daba. Ahora, usted me hace una pregunta también, y no tendrían que haberse hecho diligencias infinitas, porque tendrían que haber sido infinitas para acreditar esto. A ver, mire, el tema es, los jueces tienen que ser imparciales, no pueden beneficiar a ninguna de las partes. Usted me dice, oye, no tendría que haber hecho el magistrado, instructor, muchas diligencias para que se demostrara de manera clara y precisa, que él demostrara, porque de alguna manera sería así, que se encontraban muchas pruebas a lo largo y ancho del país. La respuesta es no. El magistrado instructor hizo lo correcto. El que afirma tiene que probar. Tú estás afirmando que hubo una irregularidad gravísima, tienes que probarla. Ahora, ¿qué otras cosas había en el expediente? Había decenas de fotos de TikToks, de acordeones, había 4 TikToks, había una pericial, no era un escrito de amigos de la corte, era una pericial. Una pericial donde un perito en temas estadísticos decía que había una relación entre ciertos acordeones y el resultado. A ver, lo primero ¿es correcta este análisis por parte del perito que rindió su amicus curiae? La respuesta es no lo sabemos. ¿Por qué? Porque una pericial, lo que se tiene que hacer es, una vez rendida, darle vista a las personas que van a ser perjudicadas por la pericial para que ellos también puedan poner peritos a su vez y que establecidos los peritos que pueden estar en contradicción, en su caso el tribunal nombre un perito tercero en discordia. A ver, ¿por qué se le quería dar efecto o valor probatorio pleno a una pericial unilateral? ¿No? Así de claro. Y por otro lado, ¿con base en qué acordeones se rindió? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿No? ¿Salió a la calle el perito a recibir los acordeones universales o le fueron proporcionados? ¿Por quién le fue proporcionados esos acordeones? ¿De dónde los sacaron? Ya me doy a entender. A ver, ahora regresando al tema. Con esto, de forma general, describo lo que había en el interior del expediente. Y entonces me surgían dudas que no podía yo racionalmente llenar. La primera, ¿quién mandó imprimir los acordeones? Es más, el proyecto jamás resuelve ese tema. Dice, no sé. Perdón, entonces había una estrategia nacionalista general que alguien hizo, no sabemos quién. Entonces viene la pregunta, es que sí es importante el quién, porque claro, si fuera el gobierno sería algo muy grave. Pero la siguiente pregunta es, ¿y fue el gobierno federal o los estatales? ¿A poco no hubo ningún acordeón estatal? ¿Ninguno de los gobernadores se metió a hacer acordeones? Por otro lado, cuando decimos la ciudadanía lo pudo haber hecho, no nos referimos nada más
a los ciudadanos en lo particular. Yo, por ejemplo, yo sí hice mi acordeón. Para llegar, me metí a la aplicación del INE, me metí a mi distrito y hice porque la boleta era muy compleja. Y voté con mi acordeón porque era casi imposible votar de otra manera. Ahora, pero cuando digo ciudadanía es empresarios. ¿De verdad ningún empresario le podría haber entrado a la impresión masiva de acordeones en su caso? Iglesias. Ninguna iglesia le podría haber entrado a la impresión masiva de acordeones. Sindicatos. Ningún sindicato le podría haber entrado a la impresión masiva de acordeones. Y podríamos seguir, incluso crimen organizado. ¿Ya se dio cuenta? Y todo esto son diferentes ilícitos. Ahora, ¿quién los mandó a imprimir? Ahora viene la siguiente. ¿Dónde se distribuyeron? En el expediente había 51 tipos de acordeones. De verdad, por otro lado, había una correlación necesaria e indefectible entre la existencia del acordeón y el voto. ¿Tenía un efecto hipnótico? A ver, mucha gente que estaba en los acordeones no ganó. De verdad, pero mucha, ¿eh? Y le digo porque lo vimos. Por otro lado, fue público el tema. Por otro lado, mientras la secrecía del voto se garantizara, pues la distribución de estos papelitos no era de carácter hipnótico. No era, mi mente está controlada a partir de que recibí el papelito y voy a votar necesariamente como dice el papelito. A ver, yo creo que estábamos todos llenos de dudas, pero el proyecto en real no solventaba las dudas, sino que generaba más. Usted sabe que además la mitad del proyecto eran las propuestas que el ponente tenía para el Congreso de la Unión para mejorar las elecciones en materia judicial. ¿Ya me doy a entender? A ver, ahora, si usted se da cuenta, ¿quién mandó a hacer los papelitos? ¿Dónde se distribuyeron? ¿Cómo se distribuyeron? Porque también era un tema. ¿Quién los distribuyó? Porque si fueron tantos millones de papelitos, ¿quién los distribuyó? Los distribuyeron los partidos políticos, los distribuyó el gobierno, los distribuyeron funcionarios públicos, los distribuyeron empresarios, los distribuyeron en las iglesias. ¿Dónde? Y si la respuesta es todo el mundo, pues entonces tenemos que acreditar, que tampoco está en el expediente acreditado. Entonces, ¿cómo esto influyó en el resultado? Y repito, estos papelitos no tenían efectos hipnóticos. Mientras se garantizara la certeza en la secrecía del voto, tampoco el efecto de recibir un acordeón necesariamente llevaba a la inducción final del voto, ¿no? Ahora sí, hágame todas las preguntas, venga. Hay quienes han pues hecho una explicación, una diferenciación en cuanto hay una diferencia entre coacción del voto, un hipnotismo, sí. se ve a alguien obligado o no de manera Sí. O amenazas. Por ejemplo, que también pudo ser, a ver, si no te voy a quitar este programa social. Perfecto, pruebas. No, es que si no van a dejar que entre tal persona al sindicato de yo qué sé, pruebas. Si era tan masiva la coacción, como usted dice, tendrían que haber habido pruebas. La cuestión es que hay quienes hacen una diferencia entre esta coacción y una orientación con tintes políticos, que si bien en un proceso tradicional pues es normal, un candidato de un partido sugiere a las personas que si van a votar por ellos o por ellas, voten también por quienes están participando por su misma fuerza política. En este caso, pues estaba tajantemente prohibido una orientación de cualquier índole. Ni partidos políticos, ni ninguna, es más, ni los propios candidatos podrían hacer este tipo de orientación, lo cual pues se percibe. ¿Y cuál era la orientación en 51 tipos diferentes de acordeones que había nuevos, pero que había en el expediente? ¿Cuál era la orientación? ¿Cuál era la orientación? La de los resultados. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Es que vuelve a ser lo mismo. Como no sabemos dentro de los 51 tipos de acordeones, al final del día, cuál era el, según esto, poderoso, ¿no? Sí. Ahora, y vuelve a ser lo mismo. ¿Quién lanzó esto? ¿De qué manera se distribuyó? ¿Cómo se llegó a la población en general? Pero lo más importante, ¿sabe lo que no acreditaba el expediente? Era, y esto es fundamental, no había un solo nombre de un ciudadano que hubiera recibido el papelito.
había 51, si recuerdo bien, digamos así, escritos anónimos diciendo yo recibí el papelito, pero no decían quién. ¿Le íbamos a dar efectos a estos escritos anónimos? Es que vuelve a ser lo mismo. Si lo sorprendente, perdón que lo diga, lo sorprendente era que se estuviera anulando una elección simplemente con suspicacias, ¿no? Y una elección nacional, ya le puse el ejemplo de la elección nacional más controvertida de la historia. Si esta es la segunda elección más controvertida de la historia, perdón, le puse el ejemplo de la de 2006, que claramente estaba controvertida, nada más que ahí sí estaban acreditados los ilícitos. El presidente de la República se metió en la elección, más grave que eso, no se me ocurre algo. ¿Aquí la distribución de papelitos era igual de grave que eso? ¿Quién los hizo? Es decir, como para englobar los argumentos por los cuales no se aprobó la nulidad, para que se dé una nulidad de una elección tiene que haber un responsable que tiene que haber la acreditación del ilícito favoreciendo determinadas personas, que esto fue lo suficientemente grave para cambiar el resultado. Así de claro. Sin esta irregularidad no habría sido ese el resultado. Por otro lado, mire, de verdad es como decir, no, es que solo fueron los acordeones lo que generó el voto. A ver, puse un ejemplo que en la sesión que a mí me parece muy razonable, que es, a ver, tenemos hoy día un presidente de la Suprema Corte que es indígena. Hacía 210 años de vida nacional, solamente hemos tenido, aproximadamente digamos, solamente hemos tenido 2 ministros indígenas en la historia de la Suprema Corte, lo cual es una vergüenza. La verdad es que si son el 20% de la población, pues tendrían que ser el 20% de los ministros, así de claro, ¿no? Bueno, pero vamos a decirlo también, de verdad, este presidente de la Suprema Corte no tuvo el respaldo de los pueblos y comunidades indígenas, no se sintieron representados. Ellos, por primera vez en 210 años y por lo menos en 170 desde la elección de Juárez, ¿de verdad no? ¿O será que la existencia de estos acordeones era uno de los tantos factores, y repito, ¿de cuántos acordeones? De las decenas de acordeones que hubo, fue uno de los tantos factores que quizá fue, digamos, el resultado de la elección. Pero lo que sí le puedo decir es, en el expediente no había una sola prueba que estableciera qué acordeón fue el ganador, de qué manera, o sea, quién lo generó para establecer que era ilícito, ¿de acuerdo? En su caso, cómo se distribuyó, a cuántas personas se distribuyó y cómo esto hizo cambiar el voto de la población. Y estos elementos son los básicos para, en su caso, determinar si había una estrategia ilícita, generalizada, llena de adjetivos, por cierto, el proyecto, ¿no? Es decir, haber validado la nulidad hubiera significado considerar al electorado como un borrego. De alguna manera, de verdad, esa pregunta la puse yo también, decía, a ver, ¿recibías tú el acordeón? Repito, ¿cuál acordeón? De las decenas de acordeones que probablemente hubo, ¿no? ¿Recibías tú el acordeón y te convertías en una especie de oveja crítica? ¿No? Repito, nadie puso en duda la secrecía del voto, curiosamente, nadie. Nadie puso en duda la certeza de que tú votabas y el resultado era el de la votación, ¿ya me doy a entender? No, el tema es que repartieron muchos papelitos. ¿Qué le faltó en la cuestión de pruebas técnicas tangibles para poderse analizar de otra forma? Más allá de que te resultara nulo o no la elección, ¿qué elementos son los que se necesitaban presentar para que pudiera tener más argumentos? Yo lo que, a ver, antes que otra cosa, sabe qué es lo que yo dije, y es importante, si de verdad fue algo tan aparatoso y que hizo que el resultado fuera tan evidentemente ilícito, tan delincuencial, vamos a decirlo, pues tendría que haber encontrado infinitas las pruebas, ¿vamos a entender? Pero, ¿por qué no había un solo ciudadano identificado que hubiera dicho, a mí me dieron el papelito y cambié mi voto porque me condicionaron un programa, por ejemplo,
un solo ciudadano identificado nominalmente de manera cierta que dijera, a mí me dieron un papelito, ¿por qué no había? O sea, por ejemplo, ¿por qué no había testimoniales al respecto? Si fue tan masivo, pero repito, ahora por otro lado, recibir el papelito tenía un efecto hipnótico, es que de verdad se me hace tan irracional y simplificador al mismo tiempo. No, es que ya te dieron el papelito y luego tú fuiste a votar necesariamente como decía el papelito. Pues no. Y por otro lado, de verdad, cuando digo lo pudo haber generado la ciudadanía, pues me estoy refiriendo a muchas personas, entre otras empresarios, o que los empresarios no se meten en política nunca, ¿no? Y digo empresarios, pero también iglesias, y también puede ser muy ilícito, ¿no? Eran dudas, me surgían todas esas dudas. Ante la duda, ojo, lo que había que hacer era validar. Lo que era, a mi juicio, irracional, era anular por suspicacias. Porque si no pareciera que lo que, digamos, se pretendía era destruir la elección porque no se coincidía con el método de elección democrática de jueces y magistrados. Lo cual también hubiera sido irracional, porque nosotros no protestamos a hacer cumplir nuestra voluntad personal, sino la Constitución. Y hoy día la Constitución tiene este sistema de elección de jueces y magistrados. Más allá de la resolución, se han generado pues ideas generalizadas sobre todo en la parte opositora en la cuestión política. Y la primera, quisiera conocer su punto de vista acerca de estas ideas que se han generado. La primera y más tajante es que pues se benefició el proyecto político de Morena con esta decisión, porque finalmente para Morena, para el gobierno, para el poder en este momento, era importante poder llevar a cabo esta elección y que concluyera de manera satisfactoria, y este fue un elemento que para muchos fue clave y que finalmente en lo político beneficia al partido del poder. Mire, Néstor, yo le voy a decir, yo creo que aquí lo que se benefició es la Constitución, es que vuelve a ser lo mismo. A ver, nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Nosotros beneficiamos solamente el sentido constitucional. Perdón que lo diga, pero también hay un sentido de Estado. ¿Y sabe cuál es el sentido de Estado? Nuestro sentido de Estado es que se cumpla la Constitución, ¿no? Y ahora había que hacer cumplir la Constitución en este punto en particular. Ahora, dicen, ¿no? Es que los 3 magistrados de sala superior en cuestión son de Morena. Pues a ninguno de los 5 que estamos en sala superior nos votó Morena. Primero, porque Morena no tenía senadores en ese momento. Claro. Segundo, porque los que sí nos votaron fue el PRI, el PAN, el PRD, ¿de acuerdo? Y por cierto, el PT votó en contra de nuestra designación. Es decir, lo poco que había de 4T en ese momento en el Senado, porque eran creo que 6 senadores, votaron en contra de nuestra designación. Todavía más. Yo de verdad, cada vez que dicen que soy de Morena, pues lo primero que diga es, ¿qué le he regalado a Morena? Es que, ¿saben? Esto vuelve a ser lo mismo. El año pasado, otra vez volvimos a demostrar nuestra independencia, más allá de chismes. Lo que sí he visto es que los políticos son bien chismosos y les encanta el chisme, ¿no? Cuando algo les perjudica, echan a andar un chisme para tratar de beneficiarse a sí mismos. Pero bueno, eso es otra historia. A ver, vamos a recordar el año pasado. El año pasado nosotros resolvimos, en contra de los intereses de Morena, la gubernatura del estado de Jalisco. También en contra de los intereses de Morena, resolvimos la alcaldía Cuauhtémoc. En contra de los intereses de Morena, resolvimos el municipio de la capital de Zacatecas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le hemos dado a Morena en perjuicio de los demás? Es que esa es la pregunta que me hago. Yo creo que estamos ante un grupo de personas que lo que están tratando de hacer es el efecto insultar al árbitro para tratar de deslegitimarlo, ¿no? Porque los que están en una circunstancia crítica quizá, pues sea la oposición, probablemente, no sé, no entender. Porque por otro lado, también me parece
que los opositores, por lo menos institucionales, siguen confiando en el tribunal. Fíjense, le voy a poner una muestra. El año pasado, cuando resolvimos la gubernatura de Jalisco, que a favor de Movimiento Ciudadano, salieron, sin exagerar, 30 o 40 panistas de primer nivel a felicitar al tribunal por la toma de la decisión. Si eso no es confiar en el tribunal, pues no entiendo qué es confiar en el tribunal. Esa es la verdad. Es decir, los políticos están actuando como políticos. Políticos. Conviene, ahí está. Ahí está. Exacto. No Eso, justamente. Eso. Y más bien, yo lo que... Y también tenemos que darnos cuenta que muchos académicos, a ver, también hay grupos de académicos que los académicos que son políticos en realidad y propagandistas de la oposición o de otros grupos de interés. Y ellos dan opiniones como lo que son, políticos. Nuevamente estamos ante eso. A ver, yo pediría que racionalmente se estudie los expedientes y el engrose de la sentencia del caso de ministros y que nos digan, por favor, qué pruebas habría para demostrar que hubo una estrategia nacional, generalizada e ilícita. Y sobre todo que esto fue determinante para el resultado, porque de verdad las pruebas eran, en el mejor de los casos, irracionales. Se me ocurren otros adjetivos que prefiero evitar. En el caso de, retomando las pruebas estadísticas, ¿son válidas? No, claro, como todas las periciales científicas, pero a través de un sistema en el cual todas las partes hablen. Y eso de que se presenta un amicus curiae, perdón que lo diga, la base fundamental de un amicus curiae es que el perito tiene que ser objetivo e imparcial. Y aquí el amigo de la corte lo que hace es presentar todos los argumentos para que lleven a la nulidad. Y 3 o 4 días después de votado el proyecto, el perito, porque en realidad era una pericial, no se trataba de un escrito de amigo de la corte, se presenta ante algunos medios de comunicación diciendo que era una tristeza que el tribunal no hubiera anulado la elección. Es decir, con claridad, el amigo de la corte pues dijo que era parte, es decir, subjetivo, lo que quería era la nulidad. Bueno, a ver, si era parte, no podía impugnar porque él no fue candidato, ¿no? Si era alegato, no podía tenerlo. Si era pericial, había que seguir el procedimiento de toda pericial con el principio de contradicción, que todo el mundo pudiera opinar. ¿Son correctos o no los elementos científicos del perito? No lo sé porque no soy perito, pero lo que sí sé es que en dado caso, todas las partes que tenían en su caso, digamos, posibilidad de verse perjudicadas por ese peritaje, tenían que rendir un peritaje de contradicción y en su caso el tribunal, uno en discordia. ¿Es válida? Sí. ¿De esa manera? No. Y disfrazarla de amigo de la corte, menos. Todo eso. Otra de las ideas generalizadas que han surgido a raíz de esta resolución es el tema de que, más allá del resultado final, en la práctica se aprobó legalmente el uso de los acordeones para una elección de este tipo y viene la del 2027 que también les va a tocar resolver. Sí. A ver, lo primero es, yo le acabo de decir que yo uso acordeón, ya me va a entender, pero ¿sabe por qué uso acordeón? Porque la boleta es francamente compleja. No estoy diciendo que fuera una porquería, estoy diciendo que es muy compleja. Y complejo significa lo contrario a simple. A ver, esta elección fue muy compleja también. Fue un tema me parece que también, y lo digo de alguna manera, conseguir que la elección, sustentándose en principios constitucionales, pudiera llevarse a cabo, fue también un reto para el INE y para el tribunal, entre otras cosas, porque, como lo he dicho en otros medios de comunicación, ha sido muy complicado, vamos a decirlo así, las reglas como se crearon son muy complicadas y son difíciles de entender y no había precedentes. Entonces, aplicarlas fue un tema. ¿Yo qué le diría? Le diría, en las condiciones actuales, yo pienso que la gran mayoría de nosotros nos presentamos en la casilla, pues con un papelito. ¿Quiere llamarlo acordeón? Adelante.
Yo me presenté con mi papelito, que hice yo. ¿Qué tendría que pensar? ¿Y por qué fue eso? Porque es muy compleja la boleta. ¿Qué diría yo? Que lo tenemos que encontrar como mexicanos para la elección de 27 un sistema que simplifique la elección y la votación. A mí se me ocurría la utilización del método del voto electrónico. Para mí eso sería muy importante como posibilidad. Eh, También se tendría que repensar este sistema de 3 comités con diferentes reglas que pueden ser contradictorias. Se tiene que, de verdad, yo en dado caso, o crearía solo un comité con uno del Ejecutivo, uno del Legislativo y el Judicial, es decir, con un representante de cada poder, o de plano ya ni hacía comités, pero bueno, en fin. Eso les puso una traba, sobre todo porque se ve en el tema de los promedios académicos. Sí, no, generaba, exacto, contradicciones en las metodologías. A ver, uno que era aprobado, digamos así, por la metodología del Poder Ejecutivo, no pasaba la metodología del Legislativo y a lo mejor sí la del Judicial. Es muy difícil que la población lo pueda comprender. A ver, tiene que haber una sola metodología. Es decir, y por eso fue también que resolvimos lo que resolvimos. A ver, era ridículo que se impugnaba que determinada persona no cumplía con el 9 de promedio, un decir, ¿no? Y era porque el comité había analizado ciertas materias. Después esto se había llevado al INE y el INE había dicho, no, no solo esas materias, también hay que considerar otras materias. Y entonces ya variaba la metodología. Después esto se llegaba al tribunal y había proyectos que a su vez querían tener terceras metodologías. O sea, ya me doy a entender. A ver, tiene que haber una sola metodología para determinar, por ejemplo, el 9 de promedio. Tiene también que desaparecer la tómbola. Es pésima idea la tómbola, de verdad. No debe ser la suerte la que establezca quiénes son los candidatos, de verdad. Creo que tampoco eso ayudó mucho, ¿no? ¿Ya me doy a entender? Y no hubo ninguna impugnación, ningún recurso legal específicamente contra la tómbola, ¿verdad? ¿O sí lo hubo? Hubo a los resultados de la tómbola, pero fíjese que también el tema era si se podía o no repetir la tómbola una vez que habían desaparecido los comités de cada uno de los poderes. Y como estaba hecha la ley, parecía que no, que una vez que había terminado la función de los comités, había terminado la chamba y el Senado ya simplemente tenía que hacer lo suyo de la tómbola. No era posible repetir la tómbola además, porque repetías a uno y repetías toda la tómbola de todos, ¿no? Porque la suerte tenía en su caso que ser completa. O sea, la ley, en este caso, fue una ley compleja. Necesitamos encontrar para 2027 una ley más simplificada, más entendible, que lleve a votar, pues como la gente siempre hemos votado, ¿no? O sea, esto de 3 comités, diferente idoneidad, tantos candidatos para cada uno de los puestos. Si no se hace, estaríamos condenados a que estos procesos van a generar sí o sí críticas, polémica, incertidumbre. Mire, yo estoy seguro que se va a encontrar una mejor solución, porque en mucho las críticas que se están haciendo al resultado no tienen que ver con el resultado ni en torno a la certeza, ¿sabe? Tienen que ver en torno al sistema. El sistema no ha sido el mejor, hay que decirlo. O sea, quienes redactaron la reforma, pues son especialistas quizá en constitucional, pero no en electoral. Se tiene que repensar con visión electoral, ¿no? Los temas de la geografía judicial, de verdad, muy compleja. Se tiene que repensar el sistema completo. ¿Y están listos para afrontar un nuevo proceso sin otras reglas, con las mismas? Mire, yo le puedo garantizar que aunque no hubiera reforma electoral, va a haber un proceso electoral en el cual las dos, tanto el INE como el Tribunal Electoral, van a estar a la altura de las circunstancias porque lo hemos estado. Siempre a contrapelo, por cierto, yo llevo aquí 27 años y le puedo decir que siempre ha sido a contrapelo, pero también le voy a decir, esta elección judicial de 2025, 24, 25, digamos así, ha sido de las más difíciles que me ha tocado afrontar, ¿no? Y también ha tenido que ver con que las reglas son complejas,
y no había precedentes. Esta fue el primer precedente. Nada más por último, porque creo que ya nos extendimos un poquito más del tiempo, pero retomando por último el ejemplo claro de una elección política que usted mismo comentaba, el 2006, y pues prácticamente 20 años de distancia, siendo para algunos una elección manchada, para algunos sigue siendo una elección ilegal, una elección en la cual las autoridades electorales no resolvieron lo que debían hacer y resolvieron con base en intereses en ese momento. A 20 años ese sigue siendo la visión de una parte de la población y más por parte que ahorita está incluso en el poder, es lo que se comenta constantemente. ¿Cómo ve que va a verse en la sociedad esta elección de este año a algunos años de distancia, sobre todo pues con estos matices que hoy se ven? Mire, muy profunda su pregunta y no amerita una respuesta simple. Yo creo que tiene razón. La narrativa del año 2006 la perdieron los ganadores. ¿Ya me doy a entender? Creo que hoy día en la sociedad mexicana ha habido la sensación, el sentimiento, porque no es algo necesariamente racional, de que efectivamente fue una elección manchada y que muy probablemente el que fue presidente de la República no haya ganado. Y eso es un tema de narrativas, ¿no? Es decir, de historias. Y probablemente esto sea lo que se escriba pues, en los libros de historia del siglo XXII. Ahora, la pregunta en torno a esta elección es más compleja que esto. Mire, yo creo que la idea de elegir jueces por la vía democrática puede o no ser buena. Ya me doy a entender, yo pienso que era mala, por cierto, pero bueno, puede o no ser buena. Yo pienso también que los resultados pueden o no ser buenos. ¿De qué va a depender? Del trabajo que realicen cada uno de los jueces y magistrados y ministros, que demuestren su independencia cotidiana. Lo que sí puedo decir también es que el anterior sistema judicial, pues era un sistema judicial también muy controvertido. Entonces, también parecía que era una necesidad social buscar otras vías de legitimación de los jueces, magistrados y ministros. Será el tiempo el que nos diga cuál es vamos a decirlo, si esta ha sido la solución frente a la gran problemática. Pero repito, tendrán que pasar tiempo, quizá una década. ¿No? Yo como de alguna manera también me siento y soy, o sea, un científico social, yo me pregunto cuánto tiempo, yo diría por lo menos una década, para que analicemos sentencias y nos demos cuenta, digamos, si esto fue el momento en el cual el pueblo de México se hizo de su poder judicial. Porque también hay que decirlo, antes de hoy, el pueblo de México no se sentía representado por su poder judicial. Ahí están todos los estudios de opinión, ¿no? Ahora es el siguiente elemento y la siguiente fase. Espero que en el siglo XXII se escriba la narrativa de esto como justo el momento en el que todo cambió para bien. Y al concluir el proceso, este primer proceso, el Tribunal Electoral, en cuestión de su legitimidad y su independencia, ¿queda manchado o queda fortalecido? Mire, más allá de los chismes, que en estos temas políticos hay muchos, mire, yo le suplico a la gente que lo que sea es analizar, digamos así, los frutos, ¿no? Repito, a mí que me digan qué le hemos regalado a Morena o al PAN o al PRI o a MC, ¿no? Y si después de analizar o qué le hemos robado a los partidos para dárselo a Morena, ¿no? Lo que sí hemos hecho, y quiero decirlo, es hacer cumplir la Constitución. Por eso es que eso fue lo que prometimos en la Cámara de Senadores hace 9 años. ¿No? Mantiene intacta la independencia del Tribunal. El Tribunal Electoral ha demostrado su independencia y su eficacia. Y lo seguirá demostrando, más allá de los chismes. Que lean las sentencias, que analicen los casos y se darán cuenta. Terminarán de darse cuenta aquellos que digamos así, que solamente están escuchando chismes cuando vean los resultados. Okay. Pues le agradezco. Gracias, Néstor. Esta plática. No, hombre. Nos extendimos un poquito No, más encantado, del tiempo. Néstor, encantado.